Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el apóstol Pablo. Saulo dijo que era judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo, hijo de fariseo, ciudadano romano de nacimiento, criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley judía. Siendo mucho más celoso de Dios y de las tradiciones de sus padres, se destacaba en el judaísmo sobre muchos de sus contemporáneos y desde muy joven se le dio autoridad para que con sus hombres persiguiera ferozmente a la iglesia de Dios, asolándola hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y mujeres creyentes. Y cuando los mataban, Pablo daba su voto contra ellos y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido en extremo contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. La Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, los testigos dejaron sus vestidos a los pies de Saulo. Sobre la conversión de Saulo en Pablo, el apóstol, Lucas escribe: Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor mientras iba a perseguir a la iglesia de Damasco, de repente fue rodeado de un resplandor de luz desde el cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie, así que sus acompañantes, que atónitos vieron la luz, le llevaron de la mano a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Luego Jesucristo le dijo a un discípulo de Damasco llamado Ananías: busca en casa de Judas a Saulo de Tarso que ora, porque es un instrumento escogido para que lleve mi nombre a los gentiles y a reyes. Y Ananías fue y poniendo sobre él las manos le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los discípulos, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, demostrando que Jesús es el Cristo, y decía: y cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, fui a Arabia, y después de 3 años de recibir instrucciones personales de Jesús, subí a Jerusalén a ver a Pedro. Luego, unos 13 años después, a su regreso de Jerusalén, alrededor del año 46 después de Cristo, dice la Biblia que mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron en su primer viaje misionero. A pesar de múltiples peripecias y persecuciones que incluyeron haber sido dejado por muerto después de ser apedreado en Listra, se lograron establecer congregaciones en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y posiblemente en Perge. Y Pablo decía: porque así dijo el Señor, te he puesto por luz a los gentiles para salvación hasta lo último de la tierra. Para su segundo viaje misionero, Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor a Siria, Cilicia, Derbe y Listra, donde se encontró a Timoteo, que tenía padre griego, a quien circuncidó y tomó como su discípulo y asistente personal. Entonces las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día.
Luego, en Filipos, sufrieron azotes y cárcel, pero se convirtió la primera persona de Europa llamada Lidia. Más tarde se fundan iglesias en Tesalónica, Berea y Corinto, donde se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. También en este viaje, Pablo predica en el Areópago de Atenas, visita Cesarea y regresa de nuevo a Antioquía. En el tercero y más trascendental viaje misionero llevado a cabo entre el 53 y 58 después de Cristo, Pablo recorre la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Funda la iglesia de Éfeso, donde encontró a Priscila y Aquila con siervos que como él tenían por oficio hacer tiendas o carpas, y, exhortando con abundancia de palabras, estableció las llamadas 7 iglesias de Asia. Es durante este último viaje que Pablo, predicando con poder el Evangelio, experimenta grandes milagros, triunfos y victorias sobre Satanás, pero también sufre graves persecuciones, pruebas y encarcelamiento. Es durante este viaje también que escribe la mayoría de sus epístolas inspiradas por el Espíritu Santo, varias de ellas mientras estaba en la prisión. Al despedirse de los efesios dijo: Ahora voy a Jerusalén y el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo mi vida de ningún valor ni preciosa para mí mismo, y estoy listo a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo les declaro hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado de ustedes y de pastorear la iglesia del Señor, porque después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos. En Pentecostés, Pablo es aprehendido en Jerusalén, y para evitar su linchamiento, Félix el gobernador lo traslada y encarcela en Cesarea. Luego de 2 años, después del 58 al 60 después de Cristo, su sucesor Porcio Festo lo envía a César, a quien Pablo había apelado, cumpliéndose lo dicho por el Señor: sé valiente, Pablo, porque es necesario que testifiques también en Roma. Después de un viaje tormentoso lleno de vicisitudes, incluyendo un naufragio en Melita, Pablo llega a Roma en el verano del 61 después de Cristo y permanece 2 años en una casa alquilada, donde con toda libertad y sin impedimento recibía a todos los que venían a él, predicándoles acerca del reino de Dios y enseñándoles acerca del Señor Jesucristo. Aquí, en forma abrupta, termina el relato bíblico. De acuerdo con otras fuentes, probablemente Pablo fue liberado en el 61 después de Cristo, visitó España y en el área del mar Egeo termina su ministerio misionero y pastoral, escribiendo sus epístolas a Timoteo, a Tito, a Filemón y quizás a los hebreos. Luego es nuevamente arrestado y muere martirizado por Nerón en el año 67 después de Cristo. Al final de su ministerio, Pablo escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Probablemente murió Pablo decapitado, ya que un ciudadano romano no podía ser crucificado. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.